Esta partecita de sumatorias la vamos a leer, la vamos a seguir al inicio del texto de SIL. En el texto de SIL, el libro de cálculo, el texto guía del curso de cálculo 1, en el capítulo 5, más o menos esta es la sección 5.3, cuando estén allá hablando de integrales, las integrales, de hecho, las van a definir a partir de sumatorias. Entonces acá hacen una introducción con la notación de la sumatoria y las propiedades de la sumatoria. Eso lo vamos a analizar nosotros entonces a partir de lo que viene siendo ese libro, y de una vez entonces ustedes van viendo para qué vamos a necesitar sumatorias. Cuando estén en el curso de cálculo 2, estudiando precisamente la definición de la integral y el problema del área básicamente, van a estudiar las sumatorias nuevamente y van a calcular de hecho integrales a través de sumas de rima, como es la definición, ¿bien? Entonces vamos a empezar acá siguiendo esto. En alguna oportunidad anterior yo les dije cómo se definía o cómo se denotaba la sumatoria y qué era lo que denotaba, y lo usábamos precisamente para poder introducir y poder demostrar un par de propiedades por inducción, ¿cierto? Entonces acá tenemos la notación de sumatoria, ¿sí? La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a sub k es la suma de los a sub k desde a sub 1 hasta a sub n. Tengan en cuenta que la sumatoria en la parte inferior nos dice o nos indica en dónde empiezan los índices, y lo que está en la parte superior indica dónde terminan los índices. ¿Bien? Lo que está generalmente dentro de la sumatoria es alguna expresión que nos permite describir los elementos de esa sumatoria. A medida que yo pongo un índice, voy poniendo un elemento en la sumatoria, es decir, cuando k vale 1, pongo el a sub 1, más cuando k vale 2, pongo el a sub 2, más cuando k vale 3, pongo el a sub 3, y así sucesivamente hasta llegar al último sumando. ¿Bien? Este símbolo de sumatoria, de hecho, es una letra griega que se llama sigma y precisamente denota esa suma. Bueno, como estábamos viendo, como estamos indicando en la parte de arriba, acá se indica también la parte de abajo, termina en el índice K, empieza en el valor 1, en este caso, lo que indica, ahí indica cómo empieza, y ahí tenemos el símbolo de sumatoria. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar por este lado. Vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizar el símbolo de sumatoria para poder resumir algunas cosas. Por ejemplo, acá tenemos la suma de los números impares desde 2 hasta el 20. Realmente el símbolo de sumatoria se usa principalmente para poder usar esa notación y poder resumir, entre otras cosas, resumir esa escritura. ¿Cómo podemos escribir esto? Podemos escribirlo de esta forma, simplemente como la sumatoria desde k igual a 1, ¿cierto? Esto que está acá es la sumatoria desde k igual a 1 hasta 20, perdón, hasta 10, ¿de quién? De 2k. Entonces observen, cuando k vale 1, esto por extensión, ¿quién es? Cuando k vale 1 me queda 2 por 1, 2, más. Cuando k vale 2, el siguiente índice, queda 2 por 2, 4, más. Cuando k vale 3, que es el siguiente índice, ¿qué nos queda? 6. Y así continuamos. ¿Hasta dónde? El último, ¿cuál es? Cuando k vale 10. Por eso es importante indicar hasta dónde va a ir la sumatoria. ¿Cuál es el último índice que vamos a considerar? Entonces, cuando k vale 10, tenemos 2 por 10, 20. Es precisamente la suma que teníamos que escribir en esa notación de sumatoria. ¿Bien? ¿Cómo escribimos, por ejemplo, esta suma de los impares? Entonces, los impares desde el 1 al 19. La forma de los impares básicamente la podemos describir así, 2k menos 1. Pero, ojo porque
depende de los impares que nosotros estemos trabajando. En algunos casos necesitaremos escribirlos de una forma o de otra. A ver, vamos a ver a qué me refiero. Voy a poner de momento por aquí la pizarra y veamos lo siguiente. Los impares, yo los puedo escribir, si tengo los impares 1, 3, 5, 7, y así sucesivamente, es decir, todos los impares en este orden, 11. 11, 13. Estos impares, ¿cómo los puedo describir? Estos impares son de la forma, ya sea, puede escribirlo usted como 2K menos 1, o puede escribirlos como la forma 2K más 1. Observen, depende de cómo los escriba, va a empezar en un valor de K o en otro valor de K. Pregunta, ¿qué valor de K necesito para que todo este resultado me dé 1? ¿Qué número debería darle a K? 1. 1. 1, ¿cierto? Ahora miremos la otra forma. En esta otra forma, ¿qué valor debería darle acá para que me dé el mismo 1? Menos 1. No, señor, con menos 1 me queda, es menos 1. Con 0, 0, exactamente. Entonces, observe, este me describe estos impares. Si K vale 1, tengo el 1. Si K vale 2, me queda 4 menos 1, 3. Si K vale 3, me queda 6 menos 1, 5. Es decir, esto me describe estos números impares. ¿Empezando en dónde? Empezando en K igual a 1. Pero yo estos mismos números impares los puedo describir de otra forma. ¿Cómo los puedo describir? De la forma 2K más 1. Pero si los pongo de la forma 2K más 1, debo empezar con K igual a 0. Entonces, no es que esos impares tengan solo una forma de ser descritos, pero si usted los describe de una forma o de otra, tiene que tener cuidado de cuáles son los índices que los generan. Por ejemplo, usando esta primera forma, lo generan a partir de K igual a 1. Usando la segunda forma, a partir de K igual a 0. ¿Bien? Pero de hecho, yo podría escribir otros impares. De pronto, si no me interesan todos los impares, a ver si por ejemplo me interesan los impares 1, 5, 9, 13, 17 y así. ¿Cómo hago para describir estos impares? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué forma 2 son? más 2. 2K más 2 da resultados par. Da como resultado un número par. Pues sería menos 2. 2K menos 2 da un resultado par también. Si quiere hagan el ensayo y verá. Sería la sumatoria de los impares, ¿no? ¿Cómo así que la sumatoria de los impares? ¿Cómo así que la sumatoria de los impares? Pues sí, 1, o sea, reemplazando K por 1, por 3, por 5. Por eso, pero entonces estaría reemplazando no por cualquier número, no por cualquier número natural, ¿cierto? Lo estaría uno reemplazando por otros números. De hecho, vamos a borrar acá algunos dibujos. La forma de estos impares no es de la forma 2K más 1, pues sí es de esa forma 2K más 1 o 2K menos 1, pero no es una forma de describirlos. Una forma en la que yo puedo escribir estos impares es de la siguiente manera. Estos los puedo escribir de la forma 4K más 1. Mírenlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando K vale 0? ¿Qué me da? 1, ¿Qué pasa cuando K vale 1? da 5. 5. Cuando K vale 2, 9. Cuando K 9. vale 3, 9. 13. 13. Cuando K vale 4, 17. Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces estos impares yo los puedo escribir de esta manera, 4K más 1. Cuando usted quiera escribir la forma de un impar, basta con escribir algo de esta manera. Algo de la forma nk
más m. Pero ojo, si usted quiere escribir impares, n debe ser par, ¿sí? Si usted quiere escribir impares, n debe ser par. Y m, ojo, m debe ser impar. Pero de hecho no cualquier impar, debe ser un impar menor que n. ¿Bien? Menor que n. Es decir, yo podría escribir impares de la forma, usando n igual a 4, podría usar o escribir impares de la forma 4k más 1 y 4k más 3. Y de hecho pueden observar que 4k más 1, 4k más 3 dan algunos impares equivalentes. Ya vamos a mirar qué pasa con los impares 4k más 3. Pero así puedo escribir los impares, es decir, ¿cómo son los números de la forma 6k más 5? Son impares también. Pero ¿qué pasa? A ver, vamos a construir impares de la forma 4k más 3, a ver si puedo construir los mismos impares que están en azul. Y también voy a construir impares de la forma 6k más 5, a ver qué tipo de impares puedo generar. ¿Bien? A ver, con la forma 4k más 3, ¿qué pasa cuando k vale 0? 7. Cuando vale 0 queda 3. 3. Cuando k vale 1, 7. 7. Cuando k vale 2, 11. 11. Exactamente. Si ustedes observan, estoy generando impares, pero estoy generando los mismos impares que están aquí en azul. No. De hecho, estoy generando los que faltan allí. Es decir, si yo quisiera generar los impares 3, 7, 11, 15 y así sucesivamente, estos impares los genero de la forma 4k más 3. Es decir, aunque yo construya impares con la forma 4k más 1, no puedo construir cualquier impar. Quiero que eso quede muy claro. Si usted va a construir impares de la forma 4k más 1, solamente puede construirlos de la lista azul. Si quiere construir impares de la forma 4k más 3, los de esta lista roja. Es decir, un impar no puedo decir simplemente que es de cualquier forma, ya sea 4k más 1 o 4k más 3. Es de alguna de las dos formas. Eso sí es cierto, de alguna de las dos formas será. Pero entonces ahora miremos qué tipo de impares se construye con la forma 6k más 5. 6k más 5, ¿qué forma tendrán esos impares o cómo son? Entonces veamos. Veamos por acá. Si k vale 0, ¿qué me queda? 5. 5. Si k vale 1, 11. 7. 11. k vale 2, 17. 17. k vale 3, 23. 21. 23. Si k vale 3, tengo 18 más 5. 23. Si k vale 4, 29. 24. 29. Y así sucesivamente. Observe, estoy generando una lista de impares. Sí, pero esa lista de impares no es la misma azul, no es la misma que está acá abajo en rojo, ¿cierto? No es la misma. Es decir, como yo les dije, estas son formas de generar impares. No quiere decir que los genere a todos. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque cuando ustedes quieran generar impares, hay impares que tienen varias formas, ¿sí? Hay impares que tienen varias formas y dependiendo de los impares que yo quiera generar, debo buscar la forma que los genera, ¿sí? Por ejemplo, esta forma en azul no los genera la ecuación 2k más 1 o 2k menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo escribo 2k más 1 o 2k menos 1, aparecen todos los impares y yo no quiero que aparezcan todos. Quiero que aparezca el 1, el 5, el 9, el 13, el 17 y así sucesivamente. Entonces eso no los puedo generar siguiendo por los naturales la fórmula 2k más 1 o 2k menos 1. Eso lo puedo generar con la forma 4k más 1. ¿Bien? Entonces tener eso presente, muchachos. Aunque sean impares, no todos se generan con las mismas fórmulas. Entonces, en algunos problemas habrá que buscar qué forma
o qué fórmula precisamente describe esos impares que tenemos en lista. Bueno, y así mismo va a pasar con los pares. Bueno, esa observación precisamente porque estábamos viendo acá la suma de los impares, ¿no? Entonces tener eso en cuenta. Bueno, tenemos acá otro ejemplo. Este tercer ejemplo, acá estos primeros ejemplos son solamente notación. Este primer ejemplo que dice, tengo las potencias de 2. ¿Y van a ir desde dónde? Van a ir desde k igual a 3 hasta k igual a 5. ¿Bien? En k igual a 3 tenemos 2 a la 3, con k igual a 4 queda más 2 a la 4 y con k igual a 5 queda más 2 a la 5. Y ahí terminamos. Acá tendremos básicamente la misma suma, pero ahora arrancando desde 0. Pero es la misma idea, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo utilizar como tal la sumatoria. Es decir, el símbolo de sumatoria es una forma de resumir la suma como tal. ¿Bien? Poderla resumir de manera compacta y poder manipularla de alguna manera. Vamos entonces a ver propiedades. Vamos a ver algunas propiedades para lo que vienen siendo las sumatorias. Voy a ampliarles acá un poquito esto. Tal vez sea mejor. Propiedades. Entonces, para las propiedades vamos a estudiar las siguientes. Tenemos entonces la suma de cualquier expresión multiplicada por una constante. Observen lo que está acá. Tengo una expresión multiplicada por una constante. ¿Qué será? Será la constante por la sumatoria de esas expresiones. Es decir, en el símbolo de sumatoria las constantes pueden salir del símbolo de sumatoria. Las constantes. Tengo que la sumatoria de la suma o resta de dos expresiones es la suma o resta de las sumatorias. ¿Bien? La suma o resta de las sumatorias. Y tenemos también que la suma desde k igual 1 a, bueno, de k igual 1 hasta n es lo mismo que la suma de k igual 1 hasta m más la suma de k igual a m más 1 hasta n. Ahora vamos a entender un poquito lo que viene siendo esta propiedad. Piense básicamente lo siguiente, y para que podamos entender más esta propiedad, vamos a avanzar un poco en las propiedades y vamos a ver esta propiedad. Por ejemplo, algunas de estas ya las hemos visto, las vimos la clase pasada y tenemos lo siguiente. La suma desde k igual 1 de una constante es n veces la constante. Pero esta sí la vimos. ¿Cuál es la suma de los primeros números naturales? O sea, desde k igual 1 o k igual a 0 hasta n de k. Es n por n más 1 sobre 2. ¿Cierto? Entonces, teniendo en cuenta esta última propiedad, quiero que vayamos nuevamente, vamos a mirar acá en la pizarra. Entonces veamos lo siguiente. Suponga que yo le estoy preguntando a usted cuánto es la suma desde k igual a 1, k igual a 1 hasta 10 de k. Entonces, usando la propiedad, usando la fórmula que ya la demostramos por inducción de hecho y todo, ¿esto qué es? Es 10 que multiplica a 10 más 1, ¿cierto? Multiplica a 10 más 1 sobre 2. Es decir, esto es 10 más 1 es 11 y 10 dividido en 2 es 5. Queda 5 por 11, toda esta suma da 55. Bien. Ahí no hay mucho inconveniente. Pero ahora la pregunta es la siguiente. Yo no quiero sumar los números desde el 1 hasta el 10. Yo quiero, por ejemplo, ahora saber cuánto da la suma de todos los números naturales. Pero ahora quiero ir desde el, por ejemplo, desde el 11 hasta el 50. ¿Cómo hago esa suma? ¿Cómo hago esa suma? ¿No? O sea, ya no voy a sumar los números desde el 1 al 10, sino voy a sumar desde el 11 hasta el 50. ¿Cómo hago esa suma? Cuéntenos.
Reemplaza el 1 por el 11. Reemplazo el 1 por el 11. ¿Cómo así? ¿Cómo así reemplazo el 1 En la por el fórmula 11? sería 10, paréntesis 10 más 11, todo eso sobre 2. O sea, reemplazando este 1 de acá. No, no se puede porque en esa fórmula yo tengo, bueno, debo que tener K igual a 1. Acá tengo K igual a 11. Exactamente. Esto lo Ojo, utilizo. una cosa, muchachos. Este 1 que aparece acá, en la fórmula no es porque esto empieza en 1. Es decir, si acá empieza en 11, no es que aquí cambie este 1 por 11. No, señores. La fórmula, esta fórmula de aquí, esta fórmula de acá, la que estamos viendo, n por n más 1 sobre 2, es la suma de los números desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n, o bueno, desde 0 hasta n. Lo que pasa es que el 0 ahí no va a afectar el valor, ¿no? Si usted le suma 0. Pero acá no estoy sumando desde 1, ¿bien? Entonces, a ver, mucha atención. Piénselo de esta manera. Piense que, por ejemplo, bueno, esta línea representa la cantidad de números que tengo, ¿bien? Voy a ir hasta acá y voy a empezar acá. Suponga que esta es la cantidad de números del 1 al 50. Ahí están. Y yo no quiero sumarlos todos. ¿Qué quiero sumar? Quiero sumar aquí desde el 11 hasta el 50. Es decir, yo quiero la suma de todos los números que están acá. Todos los números, ojo, enteros, ¿no? No voy a sumar 10, esto 11 más 11.1 más 11.1.1 y cosas así. ¿Eh? Es decir, quiero los enteros. Yo quiero esta última parte, pero no sé cómo calcularla. Una forma de calcular esto es de la siguiente manera. Pregunta, ¿usted sabe cuánto da la suma de todos los números del 1 al 50? ¿Sabe cómo calcular esa suma? De todos los números desde el 1 hasta el 50 naturales. Con Gauss, ¿no? Exactamente, vamos a usar esa fórmula. Es decir, esta la sabe, sí la sabe. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Usted sabe sumar todos los números desde el 1 hasta el 10? ¿Desde el 1 hasta el 10? Sí, con la misma fórmula. Si sabe sumar los números del 1 al 50, también sabe sumar los números del 1 hasta el 10. De hecho, el 1 hasta el 10 ya lo tenemos acá en la parte de arriba, este resultado da 55. Entonces ahora piense lo siguiente, es como si usted tuviera acá una cinta. Mire la cinta desde el 1 hasta el 50. Usted tiene esa cinta completa, pero yo no quiero saber cuánto mide toda la cinta, quiero solamente saber cuánto mide la cinta desde el 11 hasta el 50. Entonces, si sé cuánto mide completa y sé cuánto mide el pedacito que no me interesa, que es del 1 al Se 10, le resta. hago la resta y puedo saber cuánto vale del 11 al 50. ¿Sí es claro eso? Es decir, que si usted quiere la suma de los números desde el 11 hasta el 50, que no tenemos una fórmula para eso, esto es lo mismo que tomar la suma completa. Voy a tomar, por decirlo así, la cinta completa. Voy a ir desde el 1 hasta el 50. Es decir, la suma completa. Y a este resultado, ¿qué le voy a sumar? Le voy a restar, perdón. Le voy a restar los que no me interesan. ¿Cuáles son los que no me interesan? Desde el 1 hasta el 10. Bien, desde el 1 hasta el 10. Es decir, de esta manera puedo calcular la suma de los números del 11 al 50. ¿Cómo los calculo? Calculo la suma de todos los números del 1 al 50 y le quito la suma de los números del 1 al 10. Y con eso entonces tengo la suma de los números del 11 al 50. Y cada una de estas las puedo calcular. Entonces, a ver, hagamos la cuenta. ¿Cuánto da la suma de los números del 1 al 50? Esto es 50 por 50 más 1, 51 sobre 2, ¿cierto? Y a esto le voy a restar, ¿qué? Le voy a restar la suma de los números del 1 al 10, es decir, esto es 10 por 11 sobre 2. ¿Cuánto da 50 por 51 dividido en 2? Miren en sus calculadoras. 1275. Eso es 1275.
1275 y ya habíamos calculado que 10 por 11 sobre 12 es 55, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da esa resta? 1275 1220. nos da 1220. 1220 es la suma de los números del 11 al 50. De esta manera podemos calcular esa suma. ¿Bien? Bueno, eso es lo que nos decía, o lo que quería expresar la propiedad. Ya vamos a volver a la propiedad. Bueno, voy a borrar acá estos dibujos. Si quieren pueden tomarle un pantallazo, una screenshot, o si ya lo escribieron, perfecto. Bueno, vamos a volver entonces al PDF. Profe, una preguntita. O sea, yo podría concluir que eso sería restarle a mi K y a mi N el antecesor. O sea, digamos, si tuviera K igual a 11 hasta 100, ¿sí? Entonces yo puedo decir que K igual a 11 menos 10, ¿sí? Y 100 menos 90, el antecesor, para que me quedaría K igual a 1. Hasta 90. O sea, ¿usted dice hacer un desplazamiento en la sumatoria? Sí, sí, señor. No, la respuesta es no. ¿No? Ahora vamos a hacer una... yo creo que le entiendo lo siguiente. Usted me dice si no es lo que me está tratando de decir. Vale. O sea, usted me dice, yo quiero, por ejemplo, hacer la suma desde K igual a 11 hasta 100. hasta 100, sí, señor. Hasta 100 de K. Entonces usted me dice, esto es lo mismo que tener la suma desde K igual a 11 Menos el antecesor. menos 10. Ajá. Y acá, entonces tenemos 100 menos 10, ¿sí? Sería, no, sería o sea, Ahí sería 100 más 10. 100, no, sería 100 menos 90, ¿no? El antecesor. ¿El antecesor de quién? De 100. Pero el antecesor de 100 es 99. Ah, ok, sí, ahí está la duda. Ahí está el error mío. Sí, profe. Bueno, Okay. tal vez algunos pueden pensar esto. O sea, yo puedo hacer tal vez un corrimiento de toda la sumatoria y pensar que eso me da lo mismo, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero resulta que eso tampoco es cierto. O sea, si yo hago un corrimiento, no es cierto. A ver, vamos a hacer la suma para convencernos de esto. Ya sabemos cuánto da la suma de 1 a 10, ¿cierto? Sí. Entonces yo quiero hacer la suma de 5 a 10. ¿Cuánto da la suma de 5 a 10? Esa la podemos hacer manualmente. Si quieren, vayan mirando en la calculadora. ¿Esto qué será? Esto será 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Y ese resultado da 45. ¿Sí? Ese resultado da 45. Ahora hagamos un corrimiento todo 5. Es decir, voy a hacer la suma desde K igual a 5. Entonces, para que me dé 1, le resto 4, ¿cierto? Sí. Y acá, entonces, a 10 le resto los mismos 4. Bueno, esto es un 4. No sé si parezca un 9, pero es un 4. De K. Es decir, uno podría pensar que este resultado es lo mismo que la sumatoria desde K igual a 1 hasta 6. 6. Pero ¿cuánto da la sumatoria desde K igual a 1 hasta 6? Acá podemos usar la fórmula, ¿cierto? Esto es 6 por 6 más 1 7 dividido en 2. Es decir, ese resultado, hagan la cuenta y verán, da 21. No digo lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto que está acá escrito no es cierto. Esto que está acá escrito, que parece un corrimiento de toda la sumatoria, esto es falso. Yo no puedo hacer un corrimiento simplemente en los índices. Ojo, uno puede hacer unos desplazamientos, pero si cambia los índices, de hecho tiene que cambiar lo que está dentro de la sumatoria. ¿Ven?
Ahí Listo, ya Si lo- profe, arriba y gracias. abajo de esta hay suma. Bueno, realmente uno lo que hace es un cambio de variable. Si quieren, luego vemos esos cambios de variable a ver cómo podemos hacer. Pero de hecho no es necesario hacer los cambios de variable. Uno puede seguirse con las otras propiedades. Por ejemplo, ya vimos, si yo quiero calcular la suma desde 11 hasta 100, basta con calcular la suma desde 1 hasta 100 y el resto la suma desde 1 hasta 10, ¿cierto? Entonces puedo hacerlo de esa forma, es decir, no necesito hacer cambios de variable para saber cuánto da el valor de esa suma. Si de pronto se confunde usted con el cambio de variable, no es necesario hacer el cambio de variable, usted puede hacerlo de otra manera. Pero corrimientos así como están acá en pantalla, no son válidos, ¿bien? Porque ya estamos dándonos cuenta que de hecho no sirven, no funcionan. Entonces, hay corrimientos que sí se pueden hacer, claro, pero con esos hay que tener bastante cuidado, ¿bien? Bueno, vamos a ver. Entonces ahora tiene mucho más sentido esta propiedad que aparece en pantalla. Acá estamos viendo el PDF, ¿sí? Esta propiedad que aparece en pantalla. ¿Qué propiedad era? La suma desde k igual 1 hasta n de 1 a sub k es lo mismo que sumar. Desde k igual 1 hasta n de a sub k más la suma desde k igual a m más 1 hasta n de a sub k. Básicamente piensen como les dije en la cinta. Voy a dibujar acá atrás una cinta, acá voy a ir hasta n y voy a arrancar en donde, en 1. Y por acá en alguna parte voy a cortar por un valor m. ¿Bien? Entonces, claro, ¿qué es la suma desde 1 hasta n? Pues entonces haga usted la suma desde 1 hasta m, ¿sí? Y luego arranca en m más 1, arranca en m más 1 para no sumar dos veces el m, y suma hasta n. Es decir, si usted junta esos dos valores, esos dos pedazos, pues le da la suma del total, ¿cierto? Pero de hecho esta propiedad no se utiliza así, se utiliza más como la estábamos utilizando nosotros. Es decir, ¿qué pasa si usted de esta ecuación, de esta forma 3, de esta propiedad 3, usted despeja esta suma, la suma que estoy seleccionando en este momento? ¿Qué le queda? Le queda esta propiedad que de hecho es la que se utiliza más. Y es la suma desde k igual a n más 1 hasta n de 1 sub k, que es lo que nosotros estábamos tratando de resolver, ¿cierto? ¿Cuál es la suma desde 11 hasta 50 de los k's, es decir, de los números naturales? ¿Y esto quién es? Mire que al otro lado que tenemos la suma completa, ¿cierto? Entonces esta propiedad se usa más en esta presentación. Esto va a ser la suma completa desde k igual 1 hasta n de el a sub k y le quita la suma de los k igual 1 hasta m de a sub k. ¿Ven? De esta manera.